más para poder meditar acerca de la palabra del Señor. Es un privilegio inmerecido, ¿verdad? Que siempre trae gozo, pero también un poquito de nervios. No sé si se recuerdan qué carta, qué epístola estamos estudiando conmigo. Desde hace 2 años ya, hermano. Santiago. Así que les voy a invitar que casi llegamos prácticamente al último capítulo de Santiago. Capítulo 5 de Santiago. Vamos a leer versículos del 1 al 6. Santiago capítulo 5, versos del 1 al 6. Y dice el Señor en su palabra: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devolverá de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Oremos, hermanos. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por un domingo más que nos permites estar congregados aquí, Padre, en tu casa. Gracias te damos, Señor, por tener un lugar en donde podemos venir y meditar acerca de tu palabra, conocerte, tener comunión con los hermanos, Padre. Gracias te damos por esta bendición. Te pedimos por los pastores, te pedimos por la congregación en sí, Padre, los hermanos que por cualquier motivo no hayan podido venir, Señor, que seas tú propicio a ellos. Si tienen alguna necesidad de salud o alguna necesidad financiera, Padre, permite, Padre, que podamos conocer, Señor, los propósitos que tú tienes para ellos. Y ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder tener la mente, Señor, en lo que vayas a enseñarnos. Permite especialmente, Padre, que seas tú quien dirija mis palabras, Padre, que podamos exponer tu palabra, Padre, como tal y como tú la has dejado. Gracias te damos por todo, Padre. Te pedimos también que perdones nuestros pecados, perdones nuestras ofensas y ayúdanos, Señor, a poder estar delante de ti, Señor, con un corazón agradecido y con un corazón sediento de tu palabra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana, hermanos, he estado viendo una campaña que creo que el gobierno ha estado impulsando, que es, bueno, desde ya ratos la viene impulsando, que es el hecho de no caer en estafas cibernéticas o en estafas que se hacen por medio de internet. No sé si alguno de ustedes las ha visto. Están por todas partes, hermanos, en la calle, en las redes sociales a cada rato. Y es, hermanos, por un inconveniente que hace un par de años se había venido dando, y es el hecho de que muchas personas vieron una oportunidad, ¿verdad?, en eso. Yo me recuerdo que una vez a mi mamá en el transporte colectivo, hermanos, de la nada una señora se le acercó y le dijo que ella le podía conseguir una visa así, rápido, por cierta cantidad de dinero, que ella solo tenía que ir al banco y depositarlo. Y mi mamá vio la oportunidad, ¿verdad?, y se va con la señora. Estando allá en el banco, le habló a mi hermana y le contó, ¿verdad? Fíjate que hay una señora. Y mi hermana, mamá,
pero no, eso es un engaño, no se deje engañar, ¿cómo va a ser posible? ¿A quién se lo va a depositar? Y gracias al Señor que al final de cuentas mi mamá como que cayó en 20, ¿verdad? Cierto, es una estafa, ¿verdad? Y le dijo, y la señora pues casi que la trató. Pues esa misma modalidad, hermanos, ahora la están utilizando de manera cibernética. No sé si algunos que solemos usar el correo electrónico o las redes sociales, gana $500 en un día, dice, deja tu trabajo de esclavizado, dice, y a uno le da clic, hermano, ya después se mete uno a Telegram o después al WhatsApp y ahí le empiezan a decir, y empiezan, hermanos, con el hecho de darnos a entender que podemos hacer dinero fácil, hacer dinero de una manera que no nos esforcemos. Y eso, hermanos, es una mentira. Y creo que más de alguno, yo estuve a punto de caer en eso, ¿verdad? Y ya cuando me pedían ya el depósito, ¿verdad? Yo, no, ¿cómo va a ser esto, verdad? Y ahí paré todo, ¿verdad? Y dejé de darle clic a cualquier cosa, ¿no? Así que eso no existe, hermanos. El dinero fácil no existe. No hay nadie que de manera legal le ofrezca ganar dinero fácil. Y esto, hermanos, lo vemos desde el Génesis. El Señor nos dejó establecido que el hombre ganará su sustento ¿con qué? Con el sudor de su frente. Y eso, hermanos, implica esfuerzo. Este tipo de noticias, hermano, evidencia de que la palabra de Dios es atemporal, ¿verdad? O sea que aplica en cualquier época de la historia. Así como a mi mamá se la quisieron engañar hace un par de años, así el mal está usando los medios que la tecnología le permite. Entonces, una persona que cae en este tipo de estafas, hermanos, lastimosamente evidencia en primer lugar algún tipo de ignorancia, ¿verdad? Ignorancia hacia esa situación. Y en segundo lugar, y más grave aún, hermanos, evidencia que hay un amor hacia el dinero. Hay un amor hacia el dinero fácil, hacia el dinero mal habido o el dinero que se obtiene de manera ilícita. Santiago, entonces, hermanos, nos ha venido dando evidencias si somos creyentes o no. Nos ha demostrado por medio de pruebas si nuestra fe es verdadera o si nuestra fe es falsa. Ahora el Señor, a través de este pasaje, nos pone en evidencia nuevamente, ¿verdad? La manera en que una persona maneja las riquezas, la manera en que usted ve el dinero y sus posesiones, es una prueba que revela la condición espiritual de su corazón. Esta prueba ya nos la había demostrado nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos mencionado que Santiago en esta carta en varias ocasiones o en varias enseñanzas hace tiene una similitud con el Sermón del Monte. Y vean lo que dice Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21 en el Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo nos exhorta. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos ¿qué? Tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y vean el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. ¿En dónde entonces, hermanos, está su corazón? ¿Cuál es nuestro verdadero tesoro? Y ayer en la reunión de Santa Ana estábamos estudiando el capítulo 1 versículo 22, en donde el Señor nos manda
a ser hacedores de la palabra. Y compara la ley con un espejo. Y hermanos, al verse a un espejo, creo que el espejo nunca se ha equivocado, ¿verdad? Con usted. Si usted está pasadito de peso, pues el espejo se lo refleja, ¿verdad? Si usted es morenito, también se lo refleja, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ese es el mismo efecto que la palabra del Señor hace en nuestros corazones. Nos muestra nuestra verdadera realidad, y la realidad que el Señor Jesús nos está enseñando en el Sermón del Monte es que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Algunos comentaristas que revisé creen que Santiago en esta sección no se refiere a creyentes genuinos, por lo fuerte que es la condenación que hace, ¿verdad? No es siquiera una exhortación, sino que es una condena firme. Pero a lo largo de la carta, Santiago, eso es lo que nos ha estado demostrando, ¿verdad? Las dos caras de la moneda, la manera en que se comporta un creyente y la manera en que se comporta un inconverso, un pecador, como lo mencionó en el capítulo anterior, un alma adúltera, ¿verdad? Así los llamó. Entonces, es por eso que vemos al autor ser más severo cuando denuncia el comportamiento que no agrada a Dios. Y ese es el caso de los versículos que vamos a estar estudiando ahora. Y hermanos, Santiago en sí no está atacando a las riquezas como tal. No nos está diciendo que una persona espiritual es una persona pobre o una persona humilde, ¿verdad? No nos dice que una persona adinerada es alguien impío, tampoco nos dice eso. Santiago tiene concordancia con las palabras de Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero vean aquí, o sea, no nos está diciendo que la raíz de todos los males es el dinero, ¿verdad? Sino que la raíz de todo mal es el amor hacia el dinero. Y sigue diciendo Pablo: el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema entonces es nuestra actitud hacia el dinero, hacia las riquezas. Dice: codiciando algunos. ¿Qué sucedió? Se extraviaron. A causa de ello fue que enfrentaron muchos dolores. Eso es lo que está condenando Santiago aquí: nuestra actitud hacia las riquezas y el amor hacia el dinero, la manera en que respondemos a las riquezas, la codicia que hay en nuestro corazón. Entonces, creemos que Santiago se refiere a un grupo específico dentro de una iglesia local, así como nos ha estado mencionando, como todas las pruebas que nos ha demostrado. Todas las exhortaciones que Santiago nos ha hecho nos llevan a un resultado: nuestra verdadera condición espiritual delante de Dios. Y somos creyentes, hermanos, luchando continuamente con el pecado, ¿verdad? Y buscando la santificación progresiva, o estamos condenados ya que nos deleitamos más en las cosas del mundo y en el pecado. Entonces, ¿a qué grupo de personas dentro de la congregación se está refiriendo Santiago? Específicamente a los ricos. ¿Cómo podemos definir a una persona rica? Me gusta cómo de una manera tan fácil el pastor MacArthur lo dice. Dice que una persona rica es una persona rica es alguien que tiene más de lo que necesita. Una persona que tiene más de lo que necesita. ¿Hay algún rico aquí, hermanos? ¿O estamos quebrándonos los palitos, ¿verdad? Para ver cómo llegamos a fin de mes? Más que ya pasó el 15 y los que les pagan una vez al mes, pues prácticamente ya están en la recta final, ¿verdad? Y si por nosotros nos ponemos a pensar en eso, hermanos, pues podríamos decir que no nos corresponde, ¿verdad?
definitivamente no tenemos más de lo que necesitamos. O sea, si hago una encuesta, creo que la mayoría tiene una hipoteca, ¿verdad? O tiene un préstamo de 25 años con cuotas chiquitas. Entonces, podríamos llegar a pensar, hermanos, que este mensaje no es para nosotros, porque es lo que dice Santiago: vamos ahora ricos, y toda la amonestación o toda la condena es para las personas ricas que estaban o eran parte de una congregación. Entonces, ¿no es un mensaje para mí, hermanos? Por supuesto que no, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es útil para nuestra vida. Y vean lo que dice Juan Calvino en su comentario acerca de Santiago, y lo sentí bastante pertinente. Dice: se equivocan, a mi parecer, dice Calvino, quienes consideran que Santiago aquí exhorta a los ricos al arrepentimiento. Me parece que es una simple denuncia del juicio de Dios, con la cual él quería aterrarlos sin darles ninguna esperanza de perdón, pues todo lo que él dice tiende solo a la desesperación. Y sigue diciendo: por lo tanto, él no se dirige a ellos, hablando de Santiago, no se dirige a ellos para invitarlos al arrepentimiento, sino que por el contrario tiene la intención de que los fieles, al oír del miserable final de los ricos, no envidien su fortuna. Vean, no envidien su fortuna. Y también para que, sabiendo que Dios sería el vengador de los males que sufrieron, puedan soportarlos con una mente tranquila y resignada. Entonces, ¿aplica este pasaje a nuestra vida, hermanos? Por supuesto que sí. Santiago nos muestra la manera en que un rico impío se comporta, la manera en que una persona económicamente acomodada y que se identifica como parte de una iglesia se comporta, pero que su verdadero amor está en el dinero, su verdadera confianza está en las posesiones y no en el Señor. Y es, hermanos, un recordatorio que nos alienta a depender completamente del Señor, y para saber las consecuencias de poner nuestra confianza en las riquezas y en nuestras posesiones. Entonces, hermanos, esta mañana vamos a ver la condena hacia el mal uso de las riquezas. Si quiere ponerle el título, como dice el pastor Jaime ahí, mi hermano: la condena hacia el mal uso de las riquezas. Y vamos a ver también las razones del por qué son condenadas y el efecto que causa ese mal uso de las riquezas. Así que vamos entonces a comenzar viendo la condena hacia el mal uso de las riquezas. Vean lo que dice el versículo 1: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Podemos ver, hermanos, que si usted tiene abierta su Biblia, el versículo 1 comienza casi que igual que el versículo 13 del capítulo 4. Vean lo que dice el versículo 13 del capítulo 4, que dice: vamos ahora los que decís. Y dice aquí: vamos ahora ricos. Si se fijan, las dos expresiones están en signos de exclamación. Entonces, podríamos pensar que se trata de otra exhortación, ¿verdad? Así como vimos en el versículo del 13 al 17, que nos habla de la incertidumbre de la vida. No sé si recuerdan, un poquito más de un mes vimos estos versículos y vimos que Dios es el único soberano, ¿verdad? Y vimos la manera en que un creyente genuino responde a esa soberanía de Dios, ¿verdad? Y encontramos la respuesta en el versículo 15, ¿verdad? Me voy a estar confundiendo con Pablo, hermanos, porque los miércoles paso diciendo Pablo por Romanos, pero es Santiago. Santiago nos está diciendo cómo un verdadero creyente responde a la soberanía de Dios en el versículo 15. ¿Y qué dice el versículo 15 del capítulo 4?
en lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, la exhortación es a que no dependamos de lo que nosotros vamos a hacer en el futuro, ¿verdad? Sino que dependamos de la soberanía de Dios. Entonces, es una exhortación. Pero en los versículos del 1 al 6, hermanos, solo vemos una condenación. Solo es la condenación hacia las riquezas mal habidas, hacia los ricos que se jactan de sus pertenencias, de sus posesiones. Entonces, vemos una enfática condena, ¿verdad?, que es evidenciada con los signos de exclamación. Pero fíjense, hermanos, que los signos de exclamación no existían en el lenguaje que fue escrita la Biblia, en el griego koiné. No habían signos de exclamación. Bueno, no había ningún signo. Eso posteriormente fue agregado para darle sentido a las frases que se decía, ¿verdad?, y que fuera más fácil la interpretación, pero todo se hacía de acuerdo a el contexto de lo que se estaba diciendo. Entonces, ahora podemos ver que los escritores o los traductores vieron la manera enfática en que Santiago se estaba dirigiendo a estas personas. Vamos ahora, ricos. No es una invitación casual, sino que es una demanda directa, una demanda enérgica que Santiago hace. Y esto nos muestra la urgencia del escritor a la condena que va a hacer, a la condena que está haciendo. Y sigue la siguiente frase, que a mi punto de vista también debería de estar en signo de exclamación, ¿verdad? Llorar y aullar. Llorar y aullar. Y es un mandato dramático porque está en imperativo los verbos, ¿verdad?, que denota una emoción intensa, ¿verdad?, tal cual como condenaban los profetas del Antiguo Testamento. No sé si han leído a los profetas, que eran machetes, como dicen, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Y solo le doy un ejemplo. En Isaías 13:6 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Entonces Santiago, como era un judío, ¿verdad?, conocía la ley perfectamente y conocía la manera en que los profetas exhortaban o condenaban, en este caso, al pueblo de Israel. Entonces es el mismo tono de urgencia, ¿verdad?, hacia la condenación que se viene. El tono de urgencia es por las miserias que os vendrán. Vean lo que dice al final del versículo. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad. ¿Por qué? Por las miserias que os vendrán. Una persona acostumbrada a tener más de lo que se necesita, hermanos, difícilmente conoce el concepto de miseria, ¿verdad? Yo no creo que el hijo de Donald Trump sepa qué es tener hambre, hermanos, o el hijo de Cristiano Ronaldo sepa qué es andar colgado en un bus colectivo, ¿verdad? No creo yo que tengan que hayan tenido ese tipo de situaciones que para nosotros es común, es normal. Y nota, hermanos, que esas miserias vendrán. Dice vendrán, o sea que están en tiempo futuro. Y el texto en sí, hermanos, no nos dice cuándo van a venir, ¿verdad? Por lo tanto, puede ser en cualquier momento. Hermanos, un rico puede perder sus posesiones en cualquier momento. Un mal negocio, el gobierno le quite todo y termina en la cárcel, como hemos visto últimamente, ¿verdad? Esa es una forma de conocer las miserias en este mundo. Otra forma de conocer las miserias es padecer una enfermedad que ni todo el dinero del mundo pueda curar.
Por ejemplo, uno de los fundadores de ese famoso teléfono iPhone tenía cáncer, murió relativamente joven. Ni todo el dinero del mundo, y aún muerto sigue acumulando dinero, ¿verdad? Con la empresa que fundó. No lo pudieron salvar. Él conoció las miserias que le venían. ¿Por qué? Porque no tenía esperanza, ¿verdad? La muerte era inminente. Y se recuerda, hermanos, esto también me recuerda la historia de Lázaro, lo que Lucas nos relata en Lucas 16 del 19 al 31. Hermanos, y esto a veces los confundimos, ¿verdad?, con una parábola. Una parábola es una enseñanza que no evidencia un hecho real. Pero, hermanos, la historia de Lázaro no es una parábola, es un hecho histórico. Y a veces nos confundimos porque no nos dicen el nombre del hombre rico, ¿verdad? Solo dice ahí en Lucas, el hombre rico, ¿verdad? El hombre rico tenía sus posesiones, pero también nos dice que Lázaro era un mendigo, ¿verdad? Un mendigo. Probablemente ese hombre rico, hermanos, nunca le faltó sus riquezas. Posiblemente, y no nos lo dicen, ¿verdad? No nos lo dice el texto, pero posiblemente murió en su vejez, o quizás una noche quedando dormido. Podríamos pensar, ¿verdad? Como cualquiera quisiera dormir en su vejez tranquilamente en su cama, ¿verdad? Con lo que más ama hacer, dormir. No nos dice el texto, pero nos podemos imaginar eso. Entonces, ¿cuándo este hombre rico iba a conocer las miserias que le vendrían? ¿Cuándo iba a conocerlas, hermano? Murieron los dos, nos dice Lucas. Lázaro fue llevado al seno de Abraham. ¿Y qué pasó con el rico? Al Hades. Fue al Hades. Ahí fue donde le vino la miseria al rico, después de haber vivido una vida abundante. Entonces, hermanos, la condena hacia el mal uso de las riquezas es el hecho de que vendrán miserias, ya sea en esta vida o después de la muerte. Una persona que tiene su confianza en sus riquezas es una persona que al final de cuentas le va a venir miseria, ya sea en esta vida por perderlo todo, porque solo el Señor es soberano en todo, o en su muerte, ¿verdad?, al no tener esperanza. Así que esa es la condena que está haciendo Santiago aquí a los ricos. Veamos ahora entonces, hermanos, las razones del por qué se condena el mal uso de las riquezas, las razones por las que se condena el mal uso de las riquezas. Y la primera razón es el egoísmo. El egoísmo. Vean lo que dice el versículo 2. Dice: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Versículo 3. En el mundo antiguo, una de las principales actividades económicas era en sí la agricultura. Una persona que tenía tierras para cultivar se consideraba rica. Y la primera frase que Santiago usa es, en el versículo 2, vuestras riquezas están, ¿qué dice? Podridas. Vuestras riquezas están podridas. Aunque la palabra riquezas está en un sentido amplio, ¿verdad? O sea que no solo se refiere a la actividad de cultivar, pero el efecto de acumular estas riquezas es que se van a podrir. Entonces, en un sentido literal, acumular los granos de una cosecha tiene como resultado el desperdicio. Y esa es una manera egoísta de utilizar las riquezas. Luego dice, vean el versículo 2 siempre: vuestras ropas están comidas de polilla. Y aquí me van a disculpar, hermanas, que vamos a hablar de la ropa que tenemos ahí guardado en nuestro closet, ¿verdad?
¿Por qué la ropa se llena de polillas, hermanos? Porque está guardada, porque no se utiliza, están sin utilizar. Tener más ropa de la que necesita, el efecto es que se va a llenar de polillas. Esa es otra manera egoísta de acumular ropa. Y hay muchas personas en necesidad, hermanos. Muchas personas que están con tanta lluvia, les hace falta esa colcha que usted por los colores ya no la quiere, ¿verdad? O esa camisa que ya se le hizo amarillita de aquí, ¿verdad? De tanto tenerla guardada. Después de 3 meses, hermano, de 6 meses, y peor a nosotros que ya no nos queda la esperanza de rebajar, hermano. Es más difícil que estar ahí teniendo. Mejor saquemos todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bíblicamente, hermanos, la polilla corroe a la ropa guardada. Entonces, tanto las riquezas que se pudren como la ropa que se comen las polillas, podríamos decir que son pertenencias perecederas. Sin embargo, en el siguiente versículo, en el versículo 3, Santiago hace una referencia a las posesiones que en los tiempos bíblicos se consideraban de mayor valor. Vean lo que dice el versículo 3: vuestro oro y plata están enmohecidos. Al igual que las otras posesiones, acumular el oro y la plata también tiene un efecto: se enmojecen. Y luego dice: y su moho testificará contra vosotros. Hermanos, y aquí tengo una pregunta: ¿el oro se enmojece? No, ¿verdad? El oro no se enmojece. La plata se oxida. Según y me puse a investigar eso, hermanos, la metalurgia, que es la ciencia que estudia los metales, el oro no se enmojece ni se corroe, por ser un metal noble, se le llama. La plata con el tiempo sí se puede oxidar. Entonces, ¿quiere decir que Santiago se equivocó aquí, hermanos? ¿O quiere decir que le encontramos un error a las escrituras? No, hermanos. Santiago está hablando en un sentido metafórico. Es una manera literaria de expresarse, ¿verdad? Una exageración para indicar, hermanos, que las riquezas acumuladas de forma injusta se corrompen y pierden su valor, volviéndose un testimonio contra las personas que las acumularon, como dice la última parte. Dice: y devorará del todo vuestras carnes como fuego. No es un error, hermanos. Usted deja un anillo de oro, unos aritos de oro, eso le da suciedad, se le pierde. Al final, hermanos, pierde su valor, que es el punto que Santiago aquí está resaltando. ¿Qué es lo que va a testificar el moho en la plata y el oro? La manera egoísta en la que fueron acumulados, sin sacarles ningún provecho, sin tener ningún sentido para tenerlas, por el simple hecho de acumularlo, de sentir la seguridad que la plata o el oro me sacarán de cualquier problema en este mundo. Y en el mundo antiguo, hermanos, era como más evidente esta situación, ¿verdad? No habían tarjetas de crédito, no había cuentas bancarias, no había posiblemente dinero en efectivo, era difícil, ¿verdad? Lo que la gente hacía era, para tener su colchoncito, como decimos ahora, ¿verdad? Era mantener oro, mantener plata, mantener metales preciosos. Y hermanos, contextualizando eso, ¿qué sentimos nosotros cuando ya estamos y ya no, ni siquiera los $3 de la cuenta podemos sacar, ¿verdad? Porque el cajero solo nos permite $5. No es cierto que nos trae angustia eso. No es cierto que sentimos felicidad cuando me acaban de depositar y ya pagué todo y todavía me quedó esto y esto lo voy a ir guardando. O estamos esperanzados al terrenito que nos van a dejar, ¿verdad? Y ahí lo tenemos, o la casita, ¿verdad? Y va a agarrar valor,
más que hoy está todo seguro. Hermanos, esa es una manera de acumular los tesoros en esta tierra. Si usted tiene para bendecir a alguien más, pues es una buena manera de utilizar sus recursos. Vean lo que sigue diciendo Santiago: habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y esto tiene relación con lo que Jesús también nos dijo, ¿verdad? Como vimos en Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Podríamos pensar que Santiago no dice que los ricos estaban guardando su dinero para sus últimos días, por ejemplo, para su jubilación, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Pero ¿se recuerdan lo que vimos anteriormente en Santiago, perdón, en el versículo 14? En el capítulo 4, versículo 14, dice Santiago: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, acumulan tesoros para los días postreros sin saber hasta dónde va a llegar su vida. Entonces, más bien parece que nos dice que así como el hombre rico en la historia de Lázaro, ¿se recuerdan? La acumulación de sus riquezas trae un juicio inminente por haber confiado en sus riquezas y no en la gracia salvadora de Dios, y que inmerecidamente nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que Santiago, hermanos, está condenando es que han usado sus riquezas de una manera egoísta, para su propio beneficio. Lo que realmente debemos hacer es disfrutar de nuestras posesiones que el Señor nos ha dado y cumplir su voluntad por medio de ellas. Quienes simplemente, hermanos, adoran las riquezas y no al Dios que les dio esas riquezas, están acumulando juicio para ellos. Otra razón, hermanos, del por qué se condena el mal uso de las riquezas es la avaricia. La avaricia la vemos reflejado en el versículo 4. Vean lo que dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Acumular riquezas que se pudren, acumular ropa que se llena de polillas y acumular oro y plata para que pierdan su valor, hermanos, es una condena porque pecan contra Dios por su egoísmo, ¿verdad? Es un pecado, por decirlo así, interno, es un pecado personal, un pecado que trae condenación a su propia vida. Sin embargo, lo siguiente que Santiago condena es la avaricia, tener riquezas, y no bastar solo con eso, sino que quitarle el pago justo a sus jornaleros. ¿Para qué, hermanos? Para acumular más riqueza. Entonces, este versículo me recordó la parábola de Jesús de los trabajadores de la viña, que estuvimos meditando con el pastor Jaime. ¿Se recuerdan? Que unos trabajaron todo el día, otros trabajaron mediodía porque fueron llamados al mediodía, otros trabajaron como 2 horas, dijo el pastor, pero a todos se les pagó el jornal, o sea, se les pagó a tiempo, se les pagó en el día. Y entonces, hermanos, podemos pensar que los que clamaban al Señor, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que el pan nuestro de cada día, dice. No dice el pan de la siguiente semana, el pan del otro mes, dice el pan nuestro de cada día. Entonces, eso denota lo importante que era el pago diario de su jornal en el tiempo bíblico, igual como estamos ahora, ¿verdad? Cada quincena, cada mes, si es el caso.
Pero hermanos, si una persona adinerada, si una persona que tiene posesiones, tiene riqueza, para hacerse más rico, retiene el pago de sus empleados, entonces está trayendo aún más condenación. Y esto lo condena el Antiguo Testamento desde la ley mosaica, ¿verdad? En Deuteronomio 24, 14 y 15, creo que es lo que Santiago está citando. Dice Deuteronomio, se lo leo: no oprimáis al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día, que dice, le darás su jornal. Bueno, escuchen, en su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselos, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Vean cómo termina el versículo 4: la cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores que de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor Sabaoth, ¿verdad? Del Señor de los ejércitos. Era un mandato estipulado desde la ley mosaica. Por lo tanto, Santiago está condenando esta manera avariciosa de usar las riquezas. Y este clamor de los jornaleros llega a oídos del Señor. Vean la otra razón del por qué se condena el mal uso de las riquezas. En el versículo 3: por malgastarlas en sus deleites. Por malgastarlas en sus deleites. Vean lo que dice el versículo 5: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Vean cómo lo refleja la Nueva Biblia de las Américas. Como lo traduce, dice: han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado, que es lo que dice ahí en sus Biblias. Han sido disolutos, una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Este versículo demuestra que los ricos tienen su corazón en los tesoros de este mundo. No les basta en acumular riquezas, en oprimir al jornalero, sino que toda esa riqueza la usan para tener una vida de placer desenfrenado. Este versículo entonces me recuerda nuevamente la historia de Lázaro y del hombre rico. Y vean lo que dice Lucas 16:25. Lucas 16:25. No pierdan Santiago. Lucas capítulo 16, versículo 25, siempre en la parábola del hombre rico y de Lázaro. Dice el versículo 25: pero Abraham le dijo, refiriéndose al hombre rico, ¿verdad? Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Esto también, hermanos, me recuerda a esa célebre frase de Jonathan Edwards, que dice: este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano va a soportar jamás, y es todo el cielo que los incrédulos van a disfrutar jamás. Esto, hermanos, debería de traernos consuelo, ¿verdad? Y debería de traernos gratitud por lo que el Señor nos da, y no esperar a que en esta vida el Señor nos llene de riquezas, porque ¿para qué? Más
puede pasar que eso nos sirva como excusa para alejarnos del Señor. Esta manera de vivir, hermanos, refleja a un verdadero creyente. Y en el comentario de Santiago que el hermano comentarista bíblico Douglas Moo escribe acerca de la última parte de este versículo, dice: los últimos días que menciona ahí Santiago, bueno, volvamos a Santiago capítulo 5, al final del versículo 5 dice: habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Entonces dice este hermano que los últimos días ya han empezado, dice. El juicio podría llegar en cualquier momento. Aún así, los ricos, en lugar de actuar para escapar de ese juicio, con su estilo de vida desenfrenado, siguen agrandando su culpa. Son como el ganado que los granjeros engordan para el día de la matanza. Son como el ganado que los granjeros engordan para el día de la matanza. ¿Por qué se acumula la riqueza, hermanos, en este mundo, si al final no nos vamos a llevar absolutamente nada, ¿verdad? Y en el mundo, hermanos, abundan quienes se hacen ciegos al evangelio, ¿verdad? Sordos a las evidencias del infierno, insensibles a ese día de la matanza. Y hermanos, lastimosamente, quienes no se arrepientan de su desenfrenada manera de vivir, como lo menciona aquí Santiago, van a ser condenados, vivirán en una eterna condenación. Para finalizar, hermanos, vamos a ver que Santiago nos da el efecto del mal uso de las riquezas. El efecto del mal uso de las riquezas. Vean lo que dice el versículo 6. ¿Cuál es el efecto del mal uso de las riquezas? Condenar al justo. Vean lo que dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no se hace resistencia. Dice la Nueva Versión de las Américas: han condenado y dado muerte al justo, él no les hace resistencia. Santiago, hermanos, condena el mal uso de las riquezas. Les dice que les vendrán miserias. Luego nos da las razones del por qué se condena el mal uso de las riquezas. ¿Por qué dijimos? Por el egoísmo, por la avaricia y por malgastarlas en sus deleites. Ahora les dice el efecto de ese mal uso de las riquezas. ¿Y cuál es ese efecto, hermanos? Que condenan al justo. El justo a que se refiere Santiago es de quienes nos habló en el versículo 4 de este mismo capítulo, quienes buscan el favor del Señor a través del esfuerzo de su trabajo. Esos jornaleros que día a día hacen su trabajo para obtener su pago. Ellos tienen el favor de Dios, ya que Él escucha su clamor. Estos mismos justos, ya Santiago nos lo había hablado. Vean lo que dice más atrasito en Santiago capítulo 2. Santiago 2, versículos 6 y 7. Dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Santiago usa la misma palabra condenado en este versículo con la palabra oprime del versículo 6 de este capítulo 2. Está entonces hablando Santiago de una manera metafórica en este versículo, hermanos. O sea que al decir que han condenado y dado muerte al justo y él no se hace resistencia, es una metáfora que también está usando. Si pensamos, hermanos, en los efectos de acaparar las riquezas, ya sea de granos, de ropas, de oro,
Gracias. O de plata, y aparte de ello les retienen el pago. Entonces posiblemente era más literal que metafórico, ¿verdad? Si al guardar esas riquezas le hacían daño al pobre, entonces no era tanto una metáfora, sino que era una realidad. Recordemos que Santiago no enseña, hermanos, que Dios condena a los ricos por su posición económica. Tampoco otorga salvación a los pobres por su condición de pobreza. Y eso, hermanos, lo estableció desde el capítulo 1. Vean lo que dice el capítulo 1, versículo 9 y 10 de Santiago. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Y aquí, hermanos, cuando estuvimos viendo estos versículos, explicamos que está haciendo como una economía de palabras, ¿verdad? Y era una forma de escribir. Por ejemplo, el versículo 10 dice, el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición. El 10 debería decir, pero el hermano que es rico. Y dice, gloríese en su exaltación, dice el 9. Pero debería de decir el 10, pero el hermano que es rico, gloríese en su humillación. Porque ¿qué? Él pasará como la flor de la hierba. Hermanos, el creyente verdadero se gloría por su condición de pobreza al depender completamente del Señor. Y el hermano que es rico, el hermano que tiene su riqueza, que tiene sus posesiones, se debería de gloriar en su humillación, sabiendo que no depende de sus posesiones, sino que su dependencia, hermanos, está en el Padre de las luces, de quien desciende todo lo bueno. Eso, hermanos, era lo que íbamos a estudiar en esta mañana, así que vamos a darle gracias al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, de meditar, estudiar estos versículos, Señor. Sabemos que el dinero, Señor, es necesario. El dinero tú nos lo mandas, tú en tus misericordias, Padre, suples nuestras necesidades a través de ello, Padre, pero te pedimos que no perdamos el enfoque, Señor, de que nuestras posesiones, Señor, lo que tú nos das es para tu gloria, lo que tú nos das es para buscar el propósito del por qué tú nos la has dado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permites que en nuestra condición te podamos haber conocido, Señor. Quizás si viviéramos en deleites, en opulencia, posiblemente nunca hubiéramos sentido la necesidad de un Salvador, la necesidad de que tu Hijo haya muerto por nuestros pecados y así otorgarnos justicia delante de ti. Ayúdanos, Señor, a poder tener siempre eso en mente, a ser agradecidos con lo que tenemos y que todo lo que hagamos, todo lo que nos emprendamos a hacer, Señor, sea para buscar tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.